El océano siempre ha sido uno de los lugares más misteriosos del planeta. Durante siglos, marineros, pescadores y exploradores han contado historias sobre cosas que vieron en el mar, cosas que nunca pudieron explicar, criaturas extrañas, sombras bajo el agua, y encuentros que dejaron a las personas preguntándose si realmente estamos solos en este planeta. Esta noche vas a escuchar algunas de las historias más inquietantes que ocurrieron en el océano profundo. Relatos reales enviados por personas que aseguran haber visto algo que nunca debieron ver. Así que si te gusta el misterio, las historias de terror y los secretos del mar, prepárate, porque después de escuchar estas historias, quizás nunca vuelvas a mirar el océano de la misma manera. La figura en el acantilado. Cuando era niño, cada verano mis padres me dejaban unas semanas con mis abuelos. Ellos vivían en una pequeña casa frente al mar, en una zona rocosa donde los acantilados caían directamente al océano. A muchas personas les parecía un lugar hermoso, pero a mí siempre me dio miedo. Mi habitación tenía una ventana que daba justo hacia el acantilado y el mar abierto. Durante la noche el viento golpeaba las rocas y el sonido de las olas hacía que todo el lugar se sintiera inquietantemente silencioso. La primera noche casi no pude dormir. Sentía algo extraño, como si alguien estuviera observándome desde afuera. Varias veces abrí los ojos y miré hacia la ventana, pero solo veía oscuridad y la silueta del acantilado, iluminada por la luna. Al final me quedé dormido, pero tuve pesadillas horribles. Soñé que caía desde el acantilado hacia el agua negra. A la mañana siguiente intenté ignorarlo. Mis abuelos parecían completamente tranquilos viviendo allí, así que pensé que solo estaba exagerando. Pero la segunda noche fue peor. A medianoche el viento comenzó a soplar con más fuerza, y mientras estaba acostado en la cama, escuché algo, pasos, como si algo estuviera caminando sobre las rocas afuera. Me quedé completamente quieto escuchando. El sonido venía desde el acantilado. No dormí casi nada esa noche. A la mañana siguiente me desperté muy temprano, antes que mis abuelos. La luz del amanecer apenas iluminaba el océano. Todavía sentía esa sensación horrible, como si alguien estuviera observándome. Finalmente decidí mirar por la ventana. Bajé lentamente de la cama y me acerqué. El acantilado parecía vacío, pero cuando miré hacia abajo, lo vi. Había un hombre sentado sobre las rocas cerca del agua. Estaba completamente desnudo. Su piel era extremadamente pálida, casi blanca, y su cuerpo se veía demasiado delgado, como si hubiera estado en el agua durante días. Lo peor era que no se movía. Solo estaba sentado mirando el mar. Me quedé congelado mirándolo. Entonces ocurrió algo que nunca voy a olvidar. El hombre giró lentamente la cabeza y miró directamente hacia mi ventana. Aunque estaba lejos, pude ver claramente su rostro. Estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa demasiado grande, demasiado extraña. Durante unos segundos nos quedamos mirando, y luego, sin hacer ningún sonido, se inclinó hacia adelante y se dejó caer al océano. No saltó, no se tiró, simplemente se dejó caer. Desapareció bajo el agua y nunca volvió a salir. Hasta el día de hoy todavía me pregunto algo. Si ese hombre estaba ahí abajo todo el tiempo, algo vive en las profundidades. Hace unos años formé parte de una expedición científica que estudiaba el fondo del océano. Nuestro equipo utilizaba un sumergible especial capaz de descender a más de 10.000 metros de profundidad. En una de nuestras misiones explorábamos una zona extremadamente profunda del Océano Pacífico. A esas profundidades no hay luz, solo oscuridad absoluta. Nuestro sumergible
iluminaba el fondo marino con potentes focos mientras descendíamos lentamente. Durante las primeras horas todo parecía normal: sedimento, rocas y algunas criaturas extrañas adaptadas a vivir en la oscuridad. Pero cuando nos acercamos a una pequeña grieta en el fondo, algo cambió. El sonar detectó movimiento. Algo grande, demasiado grande. Al principio pensamos que podría ser un tiburón de profundidad, pero cuando dirigimos las cámaras hacia la grieta, vimos algo que ninguno de nosotros pudo explicar. Había restos por todas partes, caparazones rotos, huesos, criaturas muertas. Parecía un cementerio submarino. Entonces el sonar volvió a marcar movimiento. Algo se movía dentro de la grieta. De repente el sumergible se sacudió. Algo había golpeado la estructura. Miramos las cámaras exteriores, pero solo se veía sedimento flotando en el agua. Luego escuchamos un sonido, un raspado metálico. Algo estaba tocando el casco del sumergible. Cuando la cámara superior finalmente logró enfocar, lo vimos. Una criatura enorme estaba aferrada al sumergible. Su cuerpo era largo y serpenteante. Tenía una boca circular llena de dientes, como la de una lamprea gigante. Sus ojos eran grandes, pálidos y completamente inexpresivos. La criatura estaba intentando morder el metal. Activamos los propulsores y el sumergible se sacudió violentamente. La criatura finalmente se soltó y desapareció en la oscuridad. Pero cuando revisamos el sonar, no había solo una señal, había varias. La niebla que gemía. Un pescador de Noruega contó una historia que todavía lo persigue hasta el día de hoy. Cuando la relata, dice que hay noches en las que aún puede escuchar aquel sonido en su cabeza. Todo ocurrió una mañana de verano. Salió a pescar con su padre en un pequeño bote de madera, como habían hecho cientos de veces antes. El mar estaba increíblemente tranquilo. El agua parecía un espejo y apenas se escuchaban algunas gaviotas volando a lo lejos. Era el tipo de mañana perfecta para pescar, pero alrededor de las 6 algo empezó a cambiar. Desde la entrada del fiordo comenzó a formarse una niebla espesa que avanzaba lentamente sobre el agua. Al principio no les preocupó demasiado. En esa zona la niebla no era algo raro. Sin embargo, aquella niebla era distinta. Era demasiado densa, demasiado silenciosa. En pocos minutos la costa desapareció de su vista. Y entonces escucharon algo. Un sonido, muy bajo al principio. Un gemido profundo que parecía viajar a través del agua y la niebla. El pescador pensó que podría ser una ballena a lo lejos. Pero su padre no estaba tan seguro. Había pasado casi toda su vida en el mar y nunca había escuchado algo así. El sonido no era natural. No era el canto de un animal. Parecía una voz, un lamento largo y arrastrado que aparecía cada pocos segundos. Cuanto más tiempo permanecían en la niebla, más fuerte se volvía. Y lo peor era que parecía acercarse. El padre intentó orientar el bote con la brújula, pero el instrumento comenzó a comportarse de forma extraña. La aguja giraba lentamente, como si no pudiera decidir hacia dónde apuntar. El gemido volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca. El pescador se inclinó sobre el borde del bote, intentando ver algo en el agua. Al principio solo vio oscuridad, pero entonces lo notó. Algo se movía bajo la superficie, justo al lado del bote. Una sombra larga que se deslizaba lentamente bajo el agua. Y durante un segundo, cuando una pequeña ola levantó la superficie del mar, el pescador juró haber visto un rostro humano debajo del agua. Pálido, inmóvil, con la boca abierta, como si fuera ese mismo sonido el que estaban escuchando. El pilar negro del océano. Un hombre que vivía en un pequeño velero cerca de Hawái contó algo que vio una noche.
Se despertó a las 2 de la madrugada y salió a la cubierta. El océano estaba completamente tranquilo, pero en el horizonte vio algo imposible, un enorme pilar negro que se elevaba desde el agua hasta las nubes. No se movía, no giraba como un tornado. Simplemente estaba allí. Después de unos minutos, el pilar comenzó a descender lentamente, hasta que desapareció dentro del océano sin hacer ningún sonido. Días después, comenzaron a aparecer peces muertos flotando alrededor de su barco. Decenas de ellos, todos intactos. Ningún depredador se acercaba a comerlos. El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, y aún así, hemos explorado menos del 10%. Eso significa que hay enormes regiones del mar que nunca han sido vistas por ningún ser humano. Lugares donde la oscuridad es total, donde la presión puede aplastar submarinos y donde, tal vez, algo más vive, algo que nunca ha sido descubierto, o algo que quizás no quiere ser encontrado. Así que la próxima vez que estés mirando el océano, recuerda algo. Puede parecer tranquilo desde la superficie, pero muy abajo, en la oscuridad, puede haber algo mirándote de vuelta.